Bueno, doctor, decíamos fuera de cámara, en mi caso, mi primera salida en esta cuarentena que cumplimos a rajatabla, y queríamos saber un poco el balance de todo este proceso desde que comenzó hasta hoy, qué cosas se han hecho, qué gente participó, qué instituciones, cómo se organizaron con la comuna, con la Secretaría de Salud, el personal, ustedes, los médicos. Hay tantas, los bomberos, hay tantas cosas que contar, ¿no es cierto? Sí, la realidad es que desde que comenzó la cuarentena y que ha comenzado todo el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio, que un poco nos fue, digamos, poniendo en una nueva situación para la cual no estábamos todos tan preparados y tuvimos que ir aprendiendo nuevos procesos, nuevos protocolos, ir revisando protocolos que van cambiando. No te digo día a día, pero semana a semana, con nuevas cuestiones, al principio más restrictivas, y ahora estamos en el proceso de la inversa, en donde se van permitiendo más actividades. La verdad que fue todo un desafío, tanto no solo de lo institucional, de lo que era el preparar el hospital para poder trabajar en esta situación, sino en lo que es la organización de todas las instituciones que, como bien decías vos, participaron en esto, no solo la parte de la comuna y la Secretaría de Salud, sino también bomberos, que realmente ha realizado un trabajo y está realizando un trabajo excelente en todo lo que es el control del ingreso a la localidad, ¿no? Que en todos los pueblos se está haciendo, y que por suerte en nuestro caso y en muchas localidades vecinas también está dando buenos resultados, porque la realidad es que uno tiene un buen control. Hasta ahora no hemos tenido ningún caso confirmado, sí un caso sospechoso que fue descartado, que obviamente eso enciende un poco las alarmas y genera un poco de ansiedad, pero por suerte hasta ahora vemos que la situación va bien. Hace más de casi 10 días que no hay ningún caso reportado en Santa Fe, lo cual también es bueno, porque eso va a permitir que uno pueda replantearse nuevas actividades o ir flexibilizando un poco lo que es la cuarentena. Claro, y sin entrar en esa falsa dicotomía, digamos, yo obviamente soy de la idea de que primero está la vida, después la economía, pero indudablemente la economía para mucha gente se ha deteriorado, y hay que empezar de nuevo en un montón de cosas. Por eso está bueno esta cuestión de que no haya casos, porque a uno lo anima a empezar a salir, o bueno, se están liberando un montón de cuestiones, que quizás a lo mejor si aparece algo que no nos guste, tendrá que cerrarse nuevamente, porque esto obviamente es flexible, ¿cierto, doctor? ¿No? Exactamente, o sea, en realidad esto más que flexible es dinámico. O sea, si uno ve que hay alguna actividad, cuando empieza a flexibilizar y empiezan a aumentar los números de casos, suponete vuelven a aparecer casos en Santa Fe, uno seguramente va a tomar una nueva medida restrictiva a eso que había permitido. Eso por un lado. Y segundo, con respecto a la dicotomía de si es salud y economía, cualquier persona en su uso de su raciocinio va a decir sí, primero la vida. La economía también es importante, porque también va ligado a la parte de la salud, y no solamente, digamos, para la gente que por una cuestión de ingresos, sino por unas cuestiones de necesidades básicas. Para eso, digamos, ha habido un paquete de medidas que apuntó por ahí a la población más vulnerable, que fueron todos los refuerzos de AUH, el salario familiar, el salario de emergencia. El tema está que hay un pequeño, o quizás no tan pequeño grupo de la población que no se ve beneficiado por eso, y que tampoco puede realizar, que la mayoría de los casos de los monotributistas o de la gente que digamos que es cuentapropistas. Entonces yo creo que ese es el sector que más está reclamando poder salir a trabajar con las medidas de bioseguridad, y creo que es lo que de a poco se va a ir flexibilizando. Ya hubo esta semana nuevas medidas y nuevos anuncios, y con el correr del tiempo se van a ir permitiendo más actividades, siempre y cuando obviamente uno va a tener que contar con un protocolo de actuación para poder, o sea, no va a ser lo mismo que antes, no, pero sí se va a ir flexibilizando de a poco. Después vamos a contarle a la gente todo lo que se hizo en el Sanco para estar preparados por sí. También hay que reconocer, más allá de algunas cuestiones que fueron controladas, porque todo este operativo, digamos, que se armó de control también fue muy importante, pero también la gente me parece que tomó conciencia, con la mayoría
tomó conciencia y colaboró en este sentido, ¿no? Sí, hay que reconocer y valorar de que la gente acató lo que es el aislamiento en su casa, y realmente, más allá de que algún incidente siempre hay de alguien que quiere romper el tema del encierro, por así llamarlo, pero en un 80-90% la gente acató, y eso también ayudó a que no pase nada. Sí, porque el hecho de que hoy no tengamos casos, y a veces uno la lectura que hace es, bueno, nos quedamos encerrados y al final no pasó nada, es que justamente no pasó nada porque nos quedamos en casa. ¿Sí? Entonces en ese aspecto sí, la verdad que es algo bastante extraño de que los argentinos hagamos caso y que no tengamos que querer sobresaltar la ley, pero la verdad que sí. Y no solamente a nivel local, sino también a nivel provincial y a nivel nacional, la gente respetó la cuarentena y entendió que era importante. Fue importante armar este comité de crisis en el departamento, ¿no? Ustedes están siempre en interconsulta con los demás médicos de los otros pueblos, los bancos. Hay dos comités de crisis. Está el comité de crisis local, que está conformado por digamos, instituciones de la localidad, y después hay un comité de crisis que es departamental, en donde están los representantes de salud y los intendentes, todos del departamento Constitución, y que eso lo que por ahí nos permitió es poder discutir problemáticas en comunes y ver si, bueno, una localidad lo resuelve de esta manera, nosotros lo resolvemos de otra, y poder ir sacando ideas y poder ir, digamos, debatiendo los problemas porque hay muchos problemas que, a ver, entrar a la cuarentena es fácil, salir de la cuarentena creo que va a ser más difícil. Es decir, bueno, cómo permitir las actividades, qué sí, qué no, sobre todo cuando hay muchos grises en la normativa. O sea, uno para no estar por fuera de la norma, lo que hace es decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a resolver esto? Y tomar decisiones más en conjunto. ¿Y cómo lo tomó el Sanco esta situación? ¿Qué medidas tomó? ¿Qué inversiones hubo que hacer? Porque todo cambio, digamos, toda adaptación a esto nuevo necesita dinero, esfuerzo, rapidez, porque esto se vino de golpe. Mira, con respecto al hospital, nosotros ya veníamos con un proceso de refuncionalizar los espacios que teníamos y replantear un poco el tema de los servicios, cómo digamos, trasladar la guardia y demás. Entonces nos encontró en obra. La realidad es que nos encontró trabajando en la obra de la nueva guardia, que tuvo que acelerarse, ¿sí?, para poder ser el nuevo centro de aislamiento respiratorio que íbamos a tener. Pero bueno, por suerte se pudo terminar bien. Y hoy, digamos, lo tenemos con un ingreso totalmente separado del ingreso común, con oxígeno independiente en las camas, con digamos, aire comprimido para nebulizar, con aspiración. O sea, lo tenemos bien armado, y realmente creo que digamos, lo bueno de estas cosas es que también quedan para el después. O sea, no es algo que uno lo armó y lo improvisó para las emergencias sanitarias, sino que después de que todo esto pase, es un ala y una herramienta que uno tiene en la localidad para poder, digamos, atender a la población. Es llamativo, ¿no? Yo creo que Santa Fe fue el que primero endureció la cuarentena, y me parece que los resultados están a la vista. Los pueblos, por lo menos lo que uno ve de Alcorta, lo cumplió a rajatabla, es decir, los controles fueron muy estrictos. Y hay que recalcarlo nuevamente, porque a veces es difícil de entender, ¿no?, que el único antídoto hasta ahora contra esta pandemia es justamente eso. Sí, en realidad lo que los especialistas dicen es que para la transmisión del coronavirus, lamentablemente lo único que hay es el distanciamiento social y el aislamiento, ¿sí? También hay que, digamos, esto por ahí puso el foco y la atención de la gente y de todos los medios y de todos los médicos en esta sola patología, pero sin tener que olvidarnos de otras patologías, como es el dengue, que hoy también es una problemática en salud a nivel provincial y nacional por la cantidad de casos que hay, pero que por ahí no tiene tanta difusión en los medios como lo tiene coronavirus. ¿Sí? Entonces, también recordarle a la gente de que todas las medidas de prevención contra el dengue, el hecho de hacer el descacharreo, limpiar los espacios, cortar el pasto y demás, eso también es importante, porque hay
más de 2.000 casos reportados de dengue a nivel de la provincia. Entonces también es importante no olvidarse de las otras patologías. No son pandemia, no, ya las tenemos, ya las conocíamos, pero no olvidarnos de esas. Bueno, el hospital está, digamos, el SANCO está armado de tal forma que justamente para explicarlo, porque hay mucha literatura, el periodismo habla todo el tiempo, pero a veces desde el desconocimiento también, por eso hay que recurrir siempre a los que saben esto. Usted decía que las inversiones obviamente van a quedar para el futuro y en esta cuestión de readaptar, digamos, un SANCO a otras necesidades que van a surgir en el futuro. Esto todavía no terminó, digamos, estamos transitándolo. Exactamente, y tampoco terminaron las obras dentro del hospital. Entonces, estas cuestiones ahora, digamos, y por ahí también habría que no solamente hablar del SANCO, hablar del sistema de salud de Alcorta, o sea, sí, porque también hay que reconocer exactamente que hay un buen diálogo entre lo que es el sistema público y el sistema privado. El sistema privado también ha hecho adaptaciones, ha hecho inversiones, ha colaborado en el incremento del número de camas para poder atender a la población en el caso de que esto se salga de las manos. Entonces el sistema de salud de Alcorta se preparó y no es solamente el hospital, o sea, hubo muchas mesas de discusión, tanto con lo que es el sector privado, con la Secretaría de Salud, incluso con seguridad, que es la parte de la policía, y de bomberos, ¿sí? Que fueron los que conformaron más que nada lo que es el comité de crisis, pero bueno, estamos todos preparados y esperemos, como todos decíamos, no tener que utilizar ninguna de estas instalaciones, pero que sí queden para la posteridad. Una preguntita que tiene que ver con todo esto, porque sí, uno a veces se olvida de las otras cuestiones, pero son importantes. ¿Cómo está la vacunación? ¿Cómo la gente asistió más, menos? ¿Tienen estadísticas? Con respecto a vacunación antigripal, ya terminamos de vacunar a toda la población de riesgo, o sea que eran los mayores de 65 años con comorbilidades, lo cual fue un logro porque realmente se hizo en 30 días o un poco menos de 30 días con las dosis que se iban mandando. Hay que destacar que los que no venían acá iban a la casa. Exactamente, o sea, nosotros lo que planteamos, o en realidad no es, digamos, hay que reconocer que la gente de vacunación, las responsables, hicieron un trabajo muy importante y mucha gente del hospital que no era del área de vacunación se sumó a colaborar, tanto administrativos como enfermeros, para hacer todo lo que es el rastrillaje de la localidad, y se pudo salir a vacunar por la tarde a mayor parte de los barrios de la gente que no venía acá. Así que en eso fue un gran logro y fue un trabajo muy arduo, pero que bueno, permitió que podamos culminar la campaña de vacunación rápidamente. Esta cuestión de los primeros fríos, ahora el invierno, digo, en apariencia, este bicho terrible porque es artero y va con uno, se dice que prolifera más o dura más con temperaturas bajas. ¿Hay que estar preparado para esto por las dudas o no está confirmada esa? En realidad no está confirmado de que haya una mayor incidencia en climas fríos o en climas cálidos. De cualquier manera, lo que va a empezar a ocurrir ahora es que vamos a tener más los síndromes febriles y la alta demanda típica del invierno. O sea, el paciente respiratorio que viene con síntomas a la guardia o al médico, o va a visitar a su médico con síntomas que se puede confundir con un posible o un potencial paciente de coronavirus. Lo importante ahí es hacer una buena anamnesis, una buena exploración y examen del paciente y poder definir si corresponde o no a un caso sospechoso o no. En el caso de que corresponda a un caso sospechoso, se aislará y se tendrá que hacer el hisopado, y en el caso de que no, hará su tratamiento y permanecerá también aislado, como el aislamiento hoy está vigente para todos. Doctor, ustedes siempre están actualizándose a través de cursos y demás, porque obviamente el mundo va cambiando, no solo por las tecnologías, sino también por estas cuestiones que aparecen de la noche a la mañana. Esto nunca lo vivimos, digamos, con esta intensidad.
¿Es como una materia nueva en su doctorado A ver, para todos los pandemias? La última que tuvimos fue 2009, que fue H1N1. Lo que tenía la diferencia entre esta y la otra es que el virus del H1N1 no tenía una tasa de contagio tan alta como tiene esta. Sí era más letal, o sea, gripe A fue más letal que coronavirus, sí, pero se contagiaba menos. Y la realidad es que me da la sensación de que el sistema de salud está más preparado para poder contener. En 2009 yo recuerdo cuando, en mi paso en el hospital con lo que fue la pandemia de la gripe A, estuvo más desorganizada. Claro. Pero de cualquier manera, exacto, llegó un momento donde todos los casos eran considerados positivos y bueno, pero en este caso creo que está mucho más controlado. ¿Qué espera de aquí en más? ¿De qué? Sobre el comportamiento de la gente, sobre esta cuestión de que a pesar de que se abren algunas cuestiones para trabajar y demás, esto del mantenimiento de la distancia, del barbijo, de seguir con estas cuestiones. Probablemente el barbijo va a quedar, sí. O sea, el distanciamiento social también, hay que ir viendo después si se empiezan a permitir algún tipo de visitas más controladas, seguramente va a ir habiendo flexibilización. Lo importante es que la población vaya adaptando estas nuevas estrategias que se van sin tener que abusar, ¿sí? Y por ahí sin esa desesperación y qué sé yo, cuando se habiliten las salidas a los parques o bueno, que no salgamos todos juntos, que todavía que lo vayamos haciendo de manera gradual y paulatina. No es fácil decirlo en la teoría, es mucho más difícil llevarlo a la práctica, pero bueno, el tema es pensar en que las acciones individuales repercuten en lo colectivo. Y lo importante también, doctor, me parece que es que cada cuestión que se libera tenga un protocolo y que la gente lo entienda y lo conozca, ¿no? Exactamente, cada actividad que se vaya liberando va a tener su protocolo de actuación y como tal va a tener que ir adaptándose a las nuevas realidades que hoy tenemos. Si le ha quedado algo en el tintero, algo que no le pregunté, y hacer un balance general de esto. Yo creo que el balance es positivo, o sea, creo que las instituciones todas pudieron trabajar de manera coordinada, entendiendo de que había una problemática en común. Obviamente quedamos por entendido de que, estamos bien. Ahora, esto no ha terminado, o sea, permite cierto grado de relajación en el hecho de decir, bueno, vamos a ir viendo qué actividades se van liberando, pero uno no tiene que todavía relajarse por completo, ¿sí? Entender de que esto va a llevar más tiempo, de que después vamos a tener algo que va a ser la pospandemia, que van a ser todas las otras consecuencias que deja y que bueno, que tendremos que seguir trabajando en eso, no solamente en el área de lo económico, sino también en el área de lo emocional, de la salud mental, de encontrar los vínculos con los adultos mayores, que por ahí también están sufriendo todo lo que es el aislamiento por no poder ver a sus afectos. Eso me quedó sin preguntarle. Hicieron un control más exhaustivo, tuvieron más sensibilidad en los lugares donde habitan los adultos mayores, en geriátricos, lugares de estar y esas cosas. ¿Más sensibilidad en qué sentido? Y que están más expuestos, digamos, por su edad. A ver, son considerados pacientes de riesgo y claro, tuvieron las medidas un poco, las consideradas para esa población. En cuanto a la liviandez con la cual se trató, no porque no es que uno permitía, porque era un paciente adulto, permitir salir a visitar a sus afectos, demás, no, porque eso era justamente lo que uno estaba evitando Claro, porque uno sin conocer dice, bueno, en Alcorta no pasó nada, en Buenos Aires, bueno, usted vio, los medios lo han ha sido un desastre en algunas cuestiones, ¿no? Sí, Buenos Aires hoy tiene una situación epidemiológica totalmente distinta a lo que es Santa Fe, claro, y que, si bien estamos cerca de lo que es provincia, por ahí no tanto de lo que es capital, va a ser algo que van a tener que trabajarlo y que, ver qué es lo que va a pasar. Santa Fe, por suerte, hoy lleva, te vuelvo a repetir, ya casi 10 días sin ningún caso confirmado, lo cual es bueno y que nos va a permitir ir retomando nuestra actividad habitual, no a la brevedad, pero de a poco. Doctor, muchísimas gracias. No, espero encontrarlo dentro de poco tiempo y que estemos por lo menos en la misma situación que hoy y con más actividades. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, muy amable.
rester plus longtemps, mais les dieux n'ont pas voulu que ce dernier moment nous soit dû. Tu aurais pu rester un peu plus longtemps sans me laisser